Te aseguro que este video tiene la capacidad de transformar tu vida, aunque en gran medida, el éxito de esto depende en gran medida de ti mismo. Para ello necesito que participen activamente. Dediquen solo unos minutos, dejen de lado cualquier distracción y por favor concéntrense en el mensaje. Este video trata sobre frecuencias de una manera un tanto diferente. No busquen de momento el sentido a lo que se diga, de momento. Me pondré en la piel de un conocido y contaré su historia en primera persona. Pensemos en esto como una conversación casual. Entonces, allá vamos. El concepto de vibración ha despertado una creciente curiosidad. Cada día más personas buscan entender mejor sobre esto. Y como resultado, la cantidad de información disponible también aumenta. Pueden preguntarse, si ya hay tanta información por ahí, ¿por qué seguir hablando de esto? Bueno, hay diversas formas de explorar este conocimiento. Algunos se sumergen en detalles técnicos y terminan confundiendo más que ayudando, mientras que otros se pierden en teorías imaginarias que poco contribuyen. Es común enfrentar estos desafíos. Algunos conceptos son realmente complejos de explicar. Además, hay momentos en los que, al intentar decir exactamente lo que la gente quiere escuchar, algunos se desvían tanto del camino inicial que acaban no llevando a ningún lado. Después de reflexionar mucho, decidí tomar dos caminos simples. Primero, simplificar el concepto de vibración, dejando de lado los detalles técnicos excesivos. Segundo, quiero compartir una experiencia personal que ilustra el poder de mantener una frecuencia elevada. Esta experiencia es parte de mi propia vida, lo que la hace más real y lejana de cualquier fantasía. Después de todo, amo mi vida tal como es, simple y real, y aún estoy trabajando para mejorarla. Los expertos dicen que la vibración es la energía que anima todo en el universo, influenciando partículas, átomos y moléculas. Y esto incluye a ustedes. Nos dicen que las vibraciones pueden ser altas o bajas. Nos sentimos bien y oscilamos alto, nos sentimos mal y oscilamos bajo. Y la clave para alcanzar nuestros deseos sería aprender a elevar nuestra frecuencia. Pero aquí viene el punto crucial, parece que necesitamos ser expertos para aprender a oscilar alto. No debemos olvidar lo esencial, nuestras emociones y cómo nos sentimos. No necesitas ser un experto para aprender a vibrar alto. Ya sabes que vibrar alto significa sentirse bien. ¿Realmente necesitas que alguien te enseñe cómo sentirte bien? Después de todo, el único capaz de gestionar tus emociones eres tú mismo. Entonces, ¿por qué buscar eso en otro lugar? Vamos a simplificar una idea aquí, vibrar alto es básicamente sentirse bien, y eso es todo lo que necesitamos entender. Estamos hablando de transitar entre emociones positivas y negativas, no solo de vibraciones altas y bajas. Es un error creer que la única manera de atraer lo que deseamos es manteniendo siempre una alta oscilación, incluso cuando no estamos en ese estado ideal. Seguimos atrayendo experiencias a nuestras vidas. De hecho, pasamos mucho tiempo sintiéndonos mal, insatisfechos, deprimidos, estresados, desesperados, y aún así el universo continúa respondiendo, trayendo más de lo mismo. El verdadero valor de esto es reconocer que estamos constantemente vibrando, es decir, siempre estamos sintiendo algo. La solución más simple es tratar de mantener una sensación constante de bienestar. Esto, en esencia, podría garantizar que todo en tu vida fluya en la dirección deseada. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Permíteme compartir una visión. El problema es que a menudo nos dicen que para atraer ciertas cosas necesitamos vibrar en determinadas frecuencias, como si fuéramos una especie de radio ajustando canales para captar la estación correcta. Claro, explicar la vibración usando términos como frecuencia y antena puede ser útil hasta cierto punto. Pero no necesitamos complicar demasiado las cosas. Y recuerden, esto es solo una opinión. Todos tenemos la libertad de creer en lo que queramos. Voy a relatar, sin adornos ni ilusiones, cómo salté de existir en modo automático a vivir con un propósito.
Hubo una época en que dejé de creer en metas. Todos tenemos algún sueño, pero el mío se desvaneció como arena entre los dedos. Durante 7 años, mi rutina fue un call center. Mi compañero de cubículo, Marcos, era un tipo de pocas palabras. En todo ese tiempo, solo hablamos durante los descansos y temas no demasiado personales. Durante ese tiempo rotaron muchos compañeros temporales. Solo recuerdo a Valeria, la última, quien sin planearlo sería clave en mi giro existencial. Vivía en piloto automático, llamadas, clientes enojados, métricas. Una vida sin picos emocionales es tan árida como un desierto. Mis días los mataba en aplicaciones para el teléfono que no me aportaban mucho y redes sociales. Hasta que un día sin planearlo el algoritmo me mostró el documental El Secreto. Algo se reconectó en mí. Devoré videos sobre energía cuántica y sincronicidad, hambriento de significado. Quiero recalcar algo importante: El Secreto fue mi detonante, pero tardé 18 meses en aplicar su esencia. Sí, 1 año y medio de creer que visualizar metas era suficiente. El error fue pensar que el universo me daría un ascenso en mi trabajo por arte de magia. La ley de la atracción funciona, pero no es un genio de la lámpara. El universo no concede deseos, coopera cuando hay movimiento. Tras mi revelación, me propuse actuar. Estudié sobre mentalidad y hábitos, pero mi primer paso fue concreto: pedir un puesto de supervisor. El obstáculo era mi vibración. ¿Cómo mantenerla alta entre llamadas agresivas? El cliente que llamaba enojado y gritando, los viajes en metro a mi trabajo con gente gritando, el silencio incómodo con Marcos en el comedor. La clave es la siguiente: no controlas lo externo, pero sí tu respuesta. En vez de maldecir el ruido en el metro, usé audífonos con audiolibros inspiradores. El metro se volvió mi espacio para planificar. Cambié mi almuerzo rápido por conversaciones genuinas con Marcos. Descubrí que su perro se llamaba Thor y que él había sido músico. Valeria, por su parte, en sus descansos, me mostró prototipos de la app que creaba para freelance creativos. Sin saberlo, sembró en mí la idea de hacer algo parecido, o al menos trabajar en algo que me gustase por cuenta propia. No fue misticismo puro, fue táctica. Cada semana, implementaba un cambio mínimo. A los 6 meses, lideré un proyecto piloto. 9 meses después, pedí formalmente el ascenso. Mi jefa me citó a una reunión para indicarme que en poco tiempo me darían el ascenso que tanto había querido, pero 2 semanas después, el puesto fue para alguien que luego me enteré era familiar del dueño. Mi respuesta fue la de renunciar al mes siguiente. Usé mis ahorros para certificarme en gestión de proyectos remotos. Valeria me ayudó a crear mi primer perfil freelance y después de mucho esfuerzo hoy tengo clientes en 3 países y diseño sistemas de productividad para empresas. El giro clave: el universo no me dio el ascenso porque, en el fondo, yo anhelaba libertad, no un título vacío. Valeria cerró su aplicación 6 meses después, pero su código abierto inspiró a otros. Ahora es consultora en una gran empresa. La lección no es que el pensamiento positivo funcione, sino que, sin acción, es humo. Lo que buscas está en las decisiones incómodas que pospones. ¿Y tú, sigues esperando a que las nubes se abran? El universo responde cuando te ve sudar. Lo que anhelas no está en un mantra, está en levantarte aunque el camino cueste. La magia no es creer que todo mejorará, sino cavar el pozo hasta encontrar agua. Y ese poder, aunque hoy no lo veas, ya late en ti. Solo necesita acción. Si esta historia te hizo reflexionar, dímelo en los comentarios. Déjame tu like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho, me ayudas mucho a continuar creando contenido.